Este es un tema que di la anterior semana en una jornada académica de Santa Cruz, representando a mi hospital en este trabajo, el hospital francés. Entonces, voy a compartirles un poco de lo que fue el tema de presentación de maniobras de resucitación. Dentro de las maniobras de resucitación me refiero al manejo de la RCP avanzada, manejando el algoritmo del ACLS. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante cuando nosotros estamos frente a una situación crítica? Lo primero que tenemos que tener como objetivo principal es identificar un paciente en paro. Parece fácil, pero muchas veces cometemos errores y lo hemos visto cuando algunas veces hemos captado imágenes de personal resucitando o reanimando pacientes despiertos. Lo hemos visto. Yo me burlo y digo, casi le dice, señor, déjese de animar. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar cuando un paciente está en paro. Luego, identificar la cadena de supervivencia, porque ahí tenemos los dos parámetros, los dos pilares, la supervivencia básica y la avanzada. De acuerdo al éxito que tengamos en la primera cadena de supervivencia, la esperanza de vida con calidad va a mejorar en la segunda cadena de supervivencia. Después que hemos reconocido inmediatamente un paro, iniciar las maniobras, ¿no? Iniciar las maniobras de resucitación o de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. De nada sirve que nosotros hagamos malas maniobras de reanimación porque no van a ser efectivas a la hora del paciente. No nos olvidemos que las paradas cardiorrespiratorias, un grupo va a ser el extrahospitalario, que forma parte de la reanimación cardiopulmonar básica, y el otro grupo va a ser el que va a ser detectado dentro de una unidad hospitalaria y va a formar parte de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Y una vez identificado, establecido las cadenas de supervivencia, procedemos a evaluar las causas posibles del paro para iniciar tratamiento, identificando las causas reversibles. Ahí donde entran, donde intervienen las 5H, que son 6, y las 5T. Del éxito de la identificación y de la atención temprana va a tener como resultado la mejoría con menor secuela posible del paciente. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? De acuerdo al ACLS lo definen como una pérdida abrupta de la función cardíaca o interrupción súbita de los latidos y de los movimientos respiratorios. Las causas pueden ser diversas. Más frecuentemente tenemos pérdidas de volumen, disturbios metabólicos, hemodinámicos o arritmias graves. Se dice que el 80% de las paradas cardíacas extrahospitalarias son de origen cardíaco, ¿no? Se consideran dentro de las estadísticas como síndromes coronarios. ¿Cuáles son los pasos para reconocer un paro cardiorrespiratorio? Según la AJA, que es la Guía Americana de Cardiología, debe ser identificado en el primer minuto y retrasar o demorar la RCP reduce por cada minuto de demora de 7 a 10% la probabilidad de sobrevida del paciente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando estamos frente a un paciente en paro? Inconsciencia súbita, un paciente que de estar vigil presenta un estado de deterioro súbito de manera repentina. Apnea, ausencia de movimiento respiratorio, ausencia de pulsos centrales. Muchas veces cometen el error de identificar pulsos periféricos. Los pulsos periféricos en estado de hipotensión marcada pueden ser indetectables, por eso nosotros debemos acudir a los pulsos centrales. Luego vamos a tener características la piel fría y la cianosis o la palidez intensa. La reanimación cardiopulmonar es el conjunto de maniobras que inicialmente sustituyen la respiración y la circulación. La respiración porque vamos a ventilar manualmente al paciente y la circulación con cada compresión que realicemos. Para una adecuada reanimación es importante que haya un personal capacitado y entrenado en delegar acción. Es lo que yo siempre digo. Cuando tenemos un paciente en paro, siempre tenemos que tener a un capitán de barco. Porque si no, todos corremos, pero nadie hace nada. Todos miramos, todos nos amontonamos, pero no delegamos funciones y de pronto la reanimación se torna un caos. Por eso que cuando estamos frente a una parada
estado de reanimación cardiopulmonar avanzada, debemos tener una persona que es la encargada o la guía, en este caso el ente resucitador. Cuando estamos en un establecimiento de salud y el paciente presenta una parada cardíaca, es funcionalidad de todo el personal del área acudir a llamado del código azul. Este azul no es por casualidad. Erróneamente todo el mundo habla de código rojo cuando hay un paciente en paro. Hace ya más de 10 años que fue establecida la diferenciación. Código rojo significa cuando tenemos un paciente con un shock hipovolémico sangrado. Código azul cuando tenemos un paciente en paro o un paciente cardiológico que ha presentado una parada cardíaca de manera súbita. Cadena de supervivencia, nosotros tenemos la cadena de supervivencia básica o extrahospitalaria, la extrahospitalaria y la intrahospitalaria. Cuando nosotros estamos frente a una parada cardíaca extrahospitalaria, lo primero que hacemos al identificar a un paciente en paro es llamar y pedir ayuda. Posterior a llamar ayuda, debemos iniciar las compresiones y siempre tenemos disponibilidad en nuestro medio un desfibrilador automático. Eso nos sirve para colocar los electrodos al paciente y ver el ritmo, porque dentro de la parada cardiorrespiratoria vamos a tener dos tipos de ritmos, los ritmos que son desfibrilables y los ritmos que no son desfibrilables. Si yo desfibrilo a un paciente no desfibrilable, lo voy a terminar de matar porque le voy a quitar la poca chance que tiene ese corazón. Pero si yo tengo un ritmo desfibrilable y no cuento con un cardiovertor, el masaje viene a ser procedimiento de elección en una reanimación. Luego, hasta que llegue la asistencia hospitalaria y sea trasladada al hospital para un manejo eléctrico, que no es lo mismo si yo estoy en una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, ¿no? Una vez ha sido identificada la parada, se debe convocar a todo el equipo, que sea personal de turno o el personal de área, en este caso médicos, enfermeras, paramédicos o estudiantes, en este caso los internos, y son parte del proceso o del evento de la reanimación cardiopulmonar. Si estamos a nivel extrahospitalario, tenemos que identificar cuáles son los signos de paro cardiorrespiratorio para activar el sistema de respuesta extrahospitalaria. ¿Qué quiere decir? Mientras que yo voy preparando al paciente en el extrahospitalario, ya se debe comunicar al hospital de origen donde va a ser referido el paciente para que sepa que va a llevar un paciente con código azul para esperarlo con los equipos listos. Totalmente diferente cuando ya yo estoy en el intrahospitalario y llega un paciente en paro o un paciente con cualquier patología presenta una parada cardíaca, se activa un código azul donde todo el personal que esté involucrado en el área debe asistir a trabajar en equipo. La diferencia de la supervida va a depender del tiempo que transcurra. No nos olvidemos que en el extrahospitalario no todos tenemos disponibilidad a un desfibrilador automático. Tenemos en los aeropuertos, aquí en Bolivia, en Santa Cruz, me parece que hay en el Ventura y en Las Brisas, nada más, que son las únicas que cumplen los estándares de requisito. En otros países que he tenido la suerte de conocer, son un poco más accesibles, allá la gente tiene un poco más de cultura para proceder. Acá como que todavía nos falta un poco, por eso es que nosotros insistimos mucho en capacitar a la gente, no solo al personal de salud, porque dentro de la parada tenemos la cadena de supervivencia extrahospitalaria, donde se hacen cargo los no médicos, y la intrahospitalaria, donde es ya el personal de salud, ¿no? Generalmente dentro de los hospitales, pues desde la ambulancia tenemos un tipo de desfibrilador que es el que nos va a dar para ver el ritmo del paciente y si vamos a realizar las compresiones o si vamos a decidir por una cardioversión. A nivel extrahospitalario, todo lo que nosotros hacemos es hasta que llegue el servicio de traslado, que es el que nos va a hacer el que nos va a acompañar en las maniobras de reanimación. Todo lo contrario, cuando nosotros nos encontramos en un hospital donde tenemos acceso a todos los equipos y todos los insumos médicos. Esta es la guía, el ACLS, que es la guía ahora sí, es que quiero que la vean un poco mejor las letras. ¿Se ve bien ahí? Ok. La CLS saca esa guía o las directrices para el manejo de la reanimación cardiopulmonar avanzada cada 5 años.
La última guía que salió, que es esta, fue en el año 2020. Para 2025 actualmente tenemos una guía que está todavía en inglés, todavía no está disponible para el público, pero revisando con lo que ya tenemos publicado de la página 2025 de la CLS, no ha habido mayores cambios, que enseguida lo vamos a desglosar. ¿Cuál es el flujograma o el algoritmo para iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada? Lo primero es identificar el ritmo, lo más importante. Muchas veces hemos visto que pacientes quedan inconscientes o están en estado de paro y lo que menos nos acordamos es el monitor y empezamos a convivir como locos. Eso no es verdad. Lo primero que se debe hacer cuando estamos en una parada cardíaca es identificar si estamos frente a un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, porque el manejo es totalmente diferente. ¿Cuáles van a ser los ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Dentro de la fibrilación ventricular de la taquicardia ventricular vamos a tener la taquicardia ventricular con pulso y complejos anchos, que se considera dentro de la taquicardia supraventricular, y luego vamos a tener la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son consideradas modalidades de paro cardiorrespiratorio y el tratamiento inmediato es la cardioversión. ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar donde no tengo acceso a un cardiovertor? Debo realizar compresiones. ¿Qué dice la guía? ¿Cómo debo hacer la descarga? Existen cardiovertores monofásicos y bifásicos. Los monofásicos tienen hasta 360 joules y los bifásicos hasta 208. La guía dice que cuando yo hago la primera descarga, debo realizar con una carga intermedia. Si estoy frente a un monofásico, debo hacerlo con 180 a 200 joules. O si estoy con un bifásico, debo hacerlo con 160 joules más o menos. Pero si yo estoy frente a un equipo que no conozco y tengo duda de cuánto de voltaje da, debe con toda la graduación de los joules que da el cardiovertor, para no errar. Debemos realizar la primera descarga y posterior a la descarga iniciamos compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto ininterrumpidamente hasta que obtenemos un acceso. El acceso puede ser intravenoso o intraóseo. La literatura habla del acceso intraóseo. Honestamente, en mis 10 años que tengo de experiencia, tal vez porque yo estoy entrenada en catéter venoso central y no están entrenados todos. Pero la guía habla que si ustedes están frente a un paciente en paro que no encuentran un acceso venoso, habla de la vía intraósea, ¿no? En mi experiencia nunca me tocó colocar una vía intraósea porque cuando no tuve un acceso venoso periférico, directamente yo coloqué un acceso venoso central. Pero cuando no hay gente entrenada en accesos venosos centrales, se debe proceder al acceso intraóseo. Generalmente se hace a nivel de la parte media de los huesos largos, la elección siempre es la tibia, por ser un poco más delgada la capa ósea. Luego de que yo he hecho la descarga, ya conseguí un acceso, hice las compresiones durante 2 minutos, vuelvo a checar el ritmo. Si mi ritmo sigue desfibrilable, hablo que sigue taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, debo hacer compresiones y empiezo a administrar adrenalina, una ampolla de 1 miligramo de cada 3 a 5 minutos. Quiere decir que paleteo, checo, sigue en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular, debo pasar la adrenalina e iniciar compresiones por 2 minutos nuevamente. Luego continúo mi secuencia, a los 2 minutos vuelvo a checar el ritmo. Si mi paciente sigue en taquicardia ventricular, procedo a hacer una tercera descarga. Si he identificado que mi cardiovertor tiene mayor joule, debo ir aumentando. Si inicié con 180, 220, 250, a medida que voy aumentando las descargas. Y ustedes me dirán, ¿cuántas descargas puedo hacer? Las que sean necesarias. Pero a partir de la cuarta descarga, si mi paciente no ha tenido respuesta, la guía habla de que ya debo proceder a una cardioversión farmacológica.
¿Cómo se realiza la cardioversión farmacológica? Se debe administrar amiodarona en bolo o lidocaína. La amiodarona la utilizamos a una dosis en bolo de 300 miligramos en 10 minutos, o secundario a la amiodarona podemos utilizar lidocaína, que se usa de 0,8 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso en la primera dosis, pudiendo repetir una dosis más hasta 1,5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto tiempo debe durar la reanimación? Cambió. La guía antes hablaba de que la reanimación no debía durar más de 30 minutos. Hoy en día la guía dice que no hay un tiempo, que todo depende de la destreza del entrenador para identificar cuándo cesar la reanimación o cuándo continuar. Eso es si estamos en el lado de un ritmo desfibrilable, pero generalmente lo que ustedes más van a encontrar es la asistolia o la actividad eléctrica sinuosa. ¿Ya? La asistolia es una línea plana isoeléctrica Cuando hablo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular es así. Ese es el ritmo al monitor de la taquicardia ventricular. Pero si estoy con una fibrilación ventricular sin pulso, es como diente de tiburón, habla la literatura. Así. Estos son los dos ritmos desfibrilares: taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Pero la sistolia es una línea plana isoeléctrica o la actividad eléctrica sin pulso. Nada más. ¿Ya? Es importante que memoricen las formas porque ustedes van a ver al monitor y ustedes tienen segundos nada más para decidir si inician cardioversión o si inician compresiones. Si nosotros hemos colocado el monitor al paciente y nos hemos dado cuenta que el paciente se encuentra en un estado de asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, ¿qué dice la guía? Iniciar compresiones. ¿Cómo se deben realizar las compresiones? Antes se decía en la anterior guía que se deberían hacer 30 compresiones frente a 2 ventilaciones. Eso es lo que decía antes la guía. Ahora la guía dice de que se deben hacer de 100 a 120 compresiones por minuto. Ininterrumpidamente, ¿qué quiere decir? Que ya no debo dejar de masajear para ventilar. Antes, 30, no masajeaba, ventilaba. Ahora no. Ahora, masajee de 100 a 120 por minuto con 5 a 6 centímetros de profundidad, siempre permitiendo que el tórax se expanda por completo, y la ventilación se debe hacer una cada 6 segundos, que es lo que nosotros respiramos. ¿Qué cambió la guía también? Antes se decía que si no teníamos una vía aérea definitiva, llámese una intubación o traqueal, no era exitosa nuestra reanimación. Hoy en día cambió. Hoy en día se dice que si no tenemos un personal entrenado en vías aéreas o nos encontramos frente a un paciente con una vía aérea difícil, se debe hacer ventilación con presión positiva, con amor. ¿Ya? Ok. ¿Cómo hago la reanimación química en la asistolia? Debo, igual que en la vía desfibrilable, debo iniciar con un acceso venoso o intraóseo para poder administrar adrenalina igual de cada 3 a 5 minutos y considerar, dice, manejo de una vía avanzada para checar la capnografía. Eso es si tenemos recursos humanos entrenados en una vía aérea definitiva. Pero si ustedes están en un momento de paro y qué sé yo, están en un centro de primer nivel donde tal vez no tengan el entrenamiento en intubación, igual se debe iniciar la reanimación con presión positiva por amor. Y se debe iniciar la reanimación con presiones de 100 a 120 compresiones por minuto de cada 3 a 5 minutos checando el pulso y usando adrenalina. Yo puedo estar con un paciente con una asistolia y posterior a la reanimación y las compresiones, a los 2 minutos cuando checo el ritmo, puedo estar frente a una taquicardia ventricular. Me paso para acá y mi algoritmo comienza a tratarse así. Son dinámicos, igual que si estoy en un ritmo desfibrilable y de pronto después de la descarga yo checo el ritmo y estoy en asistolia, paso para acá. ¿Me entienden, no? Por eso es que están separadas los dos grupos. Entonces, yo debo hacer mis compresiones, 100 a 120 compresiones, cada 3 a 5 minutos checo el ritmo y uso adrenalina.
Si no existe retorno a la circulación después de cada ciclo de compresiones, debo adrenalina, compresiones ininterrumpidamente hasta el tiempo que decida el líder o el guía de la reanimación cesar la reanimación. Ok. Voy a buscar la cámara para no me estorbe. Esta es la posición correcta que debemos tener cuando realizamos la reanimación. Frecuentemente lo veo, los estudiantes o los internos, así. Tienen problemas con los brazos. Algunos o flexionan para hacer la reanimación así o la hacen así. Lo correcto es que todo el peso de nuestros hombros caiga sobre nuestros brazos para asegurar la calidad de las compresiones. No se olviden que las compresiones deben tener una profundidad de 5 a 6 centímetros con una rapidez de 100 a 120 compresiones por minuto y siempre permitiendo que expanda el tórax. Hay aplicaciones de celular que ayudan a controlar el ritmo a las personas que recién están entrenando. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, como hay bastantes internos, los internos son los que hacen la reanimación, siempre hay alguien que es el que se pone a anotar, digamos, y el que lleva los parámetros de la ventilación y pone el ritmo en el celular, para que el que hace las compresiones, como no está contando, para que se dé cuenta la frecuencia con la que tiene que ventilar. No doble los brazos, es lo que le digo, muchas veces hacemos esto. Entonces, pareciera que expandimos, pero no expandimos nada, porque lo que expande son nuestros brazos. Siempre debe ser recto, cosa que todo el peso de nuestro hombro caiga sobre nuestras manos. Otro. Muchas veces por cansancio hacemos la compresión y no dejamos que el tórax expanda. Ahí estamos. No le dejamos espacio. Hay que comprimir y soltar para que el tórax vuelva para arriba, para asegurar la calidad de la reanimación. En la posición de las manos, cuando nosotros hacemos así, aseguramos de que el talón de nuestras manos, de nuestras dos manos, queden juntas para que toda la fuerza, el impacto de nuestro peso caiga sobre el tórax del paciente. Si nosotros colocamos así, cuando hacemos la compresión, estos dedos nos bloquean la fuerza del peso. Lo correcto es así, como está en la foto. Y lo que les digo hace un momento, asegurarnos de que cuando hagamos la reanimación debemos quitar el peso de nuestras manos. Muchas veces cuando estamos haciendo las compresiones, como hacemos compresiones tan rápidas, no logramos que el tórax se expanda por completo y ahí dejan de tener calidad nuestra reanimación. Se debe cambiar de reanimador cada 2 minutos, aun cuando el reanimador diga que puede más, porque después de los 2 minutos la calidad de la reanimación baja. Luego, si no hay un dispositivo de manejo de vía aérea, quiere decir si vamos a bucear, ahí sí hacemos 32, porque no tenemos una vía aérea definitiva. Aseguramos la capnografía, que cuando ponemos al equipo del monitor para ver cuánto estaba ventilando el paciente, y evaluar la calidad de las compresiones va a depender del reanimador. Lo que les hablaba hace un momento, existen 2 tipos de cardiovertores, físicamente son idénticos. La diferencia es el voltaje con el que botan. Tenemos los monofásicos y los bifásicos. ¿Cuál es mejor? Los dos son buenos. Lo único que varía es la forma como vienen programados. Los bifásicos vienen de 120 a 200 joules y los monofásicos 360 joules. Esta es una perilla y aquí viene la numeración. Si usted tiene dudas si está frente a un monofásico o un difásico, póngale todo el voltaje. Aquí está. Aquí las partes del eje. Cuando nos toca hacer manejo de la vía aérea avanzada, el dispositivo indicado para manejo de vía aérea avanzada es el tubo endotraqueal, es donde nosotros procedemos a hacer una vía aérea definitiva. Pero nuevamente les repito que hoy en día, si ustedes no tienen acceso a un ente entrenado en reanimación,
El solo hecho de ventilar al paciente con presión positiva con AMBU también es de gran utilidad hasta que llega a un personal entrenado. Luego hay que verificar la capnografía, que es lo que nosotros vemos en el ventilador, cómo arma los picos de ventilación, si el paciente está logrando ventilar a nivel pulmonar o no. Una vez nosotros tengamos un dispositivo de vía aérea avanzada, en este caso un tubo orotraqueal, debemos realizar una ventilación cada 5 o 6 segundos, que es lo que nosotros ventilamos, asegurando siempre que el tórax se expanda en cada liberación de la ventilación. Cuando tenemos un paciente con intubación orotraqueal o tenemos que intubar a un paciente, siempre debe ser la persona con mayor entrenamiento. No debe demorar más de 10 segundos el proceso de intubar a un paciente, porque durante ese periodo de tiempo el paciente va a estar sin compresiones y menos tiempo es más. Más tiempo, menos para el cerebro. Esta es la capnografía cuando nosotros colocamos al monitor del ventilador y vemos cuando el paciente forma, estos son buenos bucles de ventilación, estos no son cuando no tienen buena calidad. Esto es cuando es una ventilación inadecuada. Esto es una ventilación adecuada. Dispositivos. Este es el AMBU, es lo que le hablo, la bolsa a presión positiva, lo que nosotros vamos a ventilar al paciente. Este es el aniscoscopio, que viene con paletas de acuerdo a diferentes tamaños, paleta grande, mediana y pequeña, va a depender de la contextura del paciente. Luego tenemos el tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal. Luego vamos a tener el tubo con balón cuando tenemos dificultad en la intubación. Y las máscaras laringeas, ¿no? Las máscaras laringeas están destinadas para los pacientes, el personal que no tiene mucho entrenamiento en vía aérea, entonces, pero no es una vía aérea definitiva, es una vía aérea provisoria hasta que el paciente toma una intubación orotraqueal, que es una vía aérea definitiva. Aquí está lo que les decía, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Le dije que a partir del cuarto ciclo de cardioversión, si el paciente sigue manteniendo un ritmo desfibrilable, debemos hacer cardioversión química. Cuando hacemos las compresiones, dijimos que teníamos que utilizar adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, la amiodarona, que se debe utilizar 300 miligramos en bolo, o la lidocaína, que usamos de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso en la primera dosis, pudiendo realizar una segunda cardioversión de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo de lidocaína. La dosis máxima que no debe sobrepasar es de 3 miligramos en total entre las dos cardioversiones químicas que hacemos en el paciente, porque vamos a provocar un bloqueo completo del corazón. Ahora, ese es el algoritmo o el procedimiento que nosotros realizamos cuando estamos frente a un paciente con un ritmo desfibrilable. Cuando nosotros hemos visto al paciente al monitor y hemos identificado que se encuentra frente a un ritmo desfibrilable, llámese fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, debemos iniciar la descarga. Posterior a la descarga, iniciamos compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto y checamos acceso ritmo cada 3 a 5 minutos. Si después de la primera descarga hemos hecho reanimación por 2 a 5 minutos y el paciente, a pesar de eso, se mantiene en un ritmo desfibrilable, volvemos a realizar descarga, generalmente progresando los joules. Si hicimos con 150 joules, ya vamos a 180 o 200 joules. Luego, posterior a eso, hacemos uso de adrenalina y seguimos la secuencia de reanimación con masaje de 100 a 120 por minuto. Después de 5 minutos volvemos a checar el ritmo y el paciente se encuentra nuevamente en un ritmo desfibrilable. Volvemos a realizar descarga, pero ahí tenemos ya como opción la cardioversión química, que viene a ser con amiodarona 300 miligramos, dosis de 1. Y posteriormente seguimos haciendo compresiones y a los 3 a 5 minutos volvemos a checar el ritmo. Si nosotros vemos que a pesar de lo que estamos haciendo, la descarga, la amiodarona, la adrenalina y las descargas, y el monitor nos sigue mostrando un ritmo desfibrilable, podemos hacer un segundo bolo de amiodarona ya con la mitad de la dosis, que son 150 miligramos, y continuamos el ciclo de compresiones. Si nosotros, a pesar de la segunda dosis de carga de la amiodarona, no hemos tenido respuesta, podemos utilizar la lidocaína. Y continuar el ciclo durante los 30 minutos o el tiempo que lo haya pertinente el reanimador.
La adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo, se deben usar en bolos, siempre tener la precaución que la persona que las administre debe ser empujada posteriormente con solución fisiológica. Y estos son los dos ritmos no desfibrilables: la sistolia y la actividad eléctrica sinfónica. ¿Qué pasa cuando yo estoy frente a una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso? Debo realizar RCP, luego de tener un acceso venoso o intraóseo, inicio las compresiones de 3 a 5 minutos, checo el ritmo, sigo en paro, continúo con las compresiones y uso adrenalina. Puedo estar en pleno proceso de la reanimación en un paciente que estaba inicialmente en asistolia y puede irse a un ritmo desfibrilable, o lo contrario, un ritmo desfibrilable puede pasarse a un ritmo de asistolia. Entonces el algoritmo es móvil. Ahora hay que buscar las causas. Cuando yo tengo un paciente en paro, yo debo buscar las causas, porque si yo no corrijo durante la reanimación las causas, mi reanimación no va a tener éxito. Simultáneamente que reanimo, debo identificar las causas. Por eso es que cuando yo estoy en un hospital y el paciente llega en paro, automáticamente ya sabemos que tenemos que medir la glicemia, la temperatura y la presión, porque las 5H, que son 6, porque la guía habla de 5, pero en realidad son 6, las causas de paro son la hipoxia. El paciente deja de ventilar, llámese porque se obstruye la vía aérea o porque no hay intercambio gaseoso, y el paciente hace paro por hipoxia. En esos casos, al entubarlo yo al paciente y ventilarlo, debo restablecer la circulación porque he corregido la causa que me llevó al paro. La segunda causa o la segunda H es la hipovolemia. Un paciente que le falta volumen puede hacer paro por shock. Entonces, en ese caso, aparte de entubar al paciente y reanimar, debo empezar a perfundir volumen o líquidos, ¿no? Luego tenemos la hipo o la hipercalemia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del estudio hidroelectrolítico, hablábamos de la hipo o la hipercalemia? ¿Se acuerdan que producían alteraciones del ritmo del corazón? Una hipercalemia producía una onda T picuda y la hipocalemia producía unos complejos anchos con onda T negativa que podían llevar al paro del paciente, ¿no es cierto? Porque actividad anual en la actividad eléctrica del corazón. En esos casos se debe reponer potasio o gluconato de calcio, siempre y cuando tengamos un acceso venoso central. Luego, la hipotermia. No se puede declarar en óbito a un paciente, por más que usted lleve 30 minutos de reanimación, si su paciente está frío. Se debe restablecer la temperatura del paciente. La temperatura óptima del paciente es de 36 a 35.5 grados. Entonces se debe calentar. ¿Cómo lo caliento al paciente por dentro? Calentando las soluciones que le voy a perfundir. Si yo tengo un paciente en shock y le voy a perfundir volúmenes de cristaloides, obviamente tengo que calentarlos. Nosotros en las unidades críticas tenemos microondas, o si no tenemos microondas, nos ha servido, me acuerdo un día, una paciente que nos sirvió el microondas, el calentador de agua del café, nos echamos agua a una fuente y pusimos los suelos a calentar, por lo menos para que pierdan la frialdad con la que están en las unidades y el paciente se lo caliente con los cristaloides. La quinta H es la acidosis. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que cuando hablábamos de estudio hidroelectrolítico, ácido-base, les decía que la acidosis metabólica era una de las principales causas de paro, que es el exceso de hidrogenio libre con la ausencia de la unión o iones de bicarbonato. Entonces, en estos casos, cuando el paciente tenga acidosis, si yo no corrijo la acidosis, tampoco el paciente va a salir del paro y se utiliza bicarbonato de sodio. Y digo las 5H que son 6 porque no hablan como H, pero sí es causa de paro, la hipoglicemia. Un paciente con hipoglicemia hace paro, es más, la encefalopatía que produce la hipoglicemia es tan grave como cuando al paciente le da un embolio, tan grave, y deja tanta secuela como un embolio, y es una encefalopatía metabólica. Entonces nunca se olviden que esas son las causas por las cuales su paciente va a hacer paro. Todo lo demás puede esperar, pero esto es lo que el paciente le va a poner en paro. Y si no estamos frente a las 5H, vamos a estar frente a las 5T, que son las otras causas de paro. Neumotoras, atención. ¿Cómo no vamos a dar cuenta de neumotoras, atención? El tórax va a estar abombado al contralateral. Quiere decir que ustedes lo van a ver el tórax y el tórax del paciente no está simétrico, va a estar irregular. Generalmente abombado del contralateral porque el mediastino se va a colapsar para otro llevar un desplazamiento del mediastino. En esos casos debemos realizar una punción en el segundo espacio intercostal. Ahora habla entre segundo y tercero hasta el quinto espacio, línea media
clavicular. Se realiza, nosotros lo hacemos con una bránula cualquiera hasta que venga el cirujano y coloque un tubo de drenaje de tórax. Pero hasta eso que demora más tiempo, en la reanimación yo no voy a lograr sacar al paciente del paro si el paciente sigue con una motor de atención. Luego, la trombosis pulmonar es otra causa del paro. Generalmente nos vamos a dar porque ese paciente tenía factores de riesgo que le podían llevar a trombosis. Y si bien la guía no habla, el ACLS no habla del tratamiento de la trombosis, nosotros utilizamos heparina sódica de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas después de que sale del paro. Luego tenemos el taponamiento cardíaco que nos va a dar otra causa del paro. El taponamiento hace un choque cardiogénico y el paciente hace paro. Y se debe realizar la punción, la técnica de Marfan, que se hace por medio del esternón cara anterior, perpendicular al apéndice sifoides y intracostal al peritoneo. Y se realiza generalmente esa técnica bajo ecodiada. Luego tenemos la trombosis coronaria o infarto agudo de miocardio, como ustedes quieran llamarlo, que es otra causa del paro, y el tratamiento también está destinado, si estamos confirmando que estamos frente a un paciente con infarto agudo por presencia de troponina o alteración o modificaciones en el electrocardiograma, el tratamiento es la cinerocoronariografía o cateterismo, como ustedes lo conocen. Y la quinta T sería el uso de los tóxicos, pacientes que ya han intoxicados, ¿no? ya se con benzodiazepina, drogas, todo lo que es sustancias que producen toxinas en nuestro organismo. ¿Qué hay de las embarazadas? Porque las embarazadas hacen paro o no hacen paro. Hacen, bueno. ¿Y será igual que nosotros? Antes, la anterior guía hablaba de que las embarazadas, para realizar una reanimación efectiva, debíamos comprimir el abdomen o el producto del bebé para disminuir la compresión de la vena cava para que haya el retorno venoso. La nueva guía dice que ya no es necesario, que se debe reanimar exactamente como cualquier otro paciente, con la única diferencia que aquí no esperamos 30 minutos. Aquí después de los 5 minutos se debe activar el código del equipo de ginecobstetricia para realizar la cesárea perimordial, ¿no? Para disminuir el riesgo de mortalidad fetal. Igual, la paciente embarazada puede presentar paro, igual se debe iniciar como el algoritmo de una embarazada, RCP de alta calidad, y desfibrilar si se encuentra en un ritmo desfibrilable, y utilizar un soporte de vía aérea avanzado, al igual que una embarazada. Solo que ahí debemos activar código azul de mujer embarazada, donde se va a activar el equipo de ginecología y neonatología. Realice manejo de vía aérea, administre oxígeno, evite la ventilación excesiva. Lo he visto mucho que cuando lo ponemos al interno a ventilar mientras que estamos reanimando, ese empieza a ventilar pues como a 1000 por hora. ¿Cuántas veces? Yo siempre le digo, ventile cada vez que usted respire. ¿Cuántas veces nosotros respiramos en un minuto? ¿Cuántas veces? De 12 a 18. Entonces eso es lo que el paciente debe ventilar, una vez cada 5 a 6 segundos. Entonces se debe evitar la ventilación excesiva. Otra, colocar una vía intravenosa por arriba del diafragma, con la finalidad que la compresión que nos va a dar el feto no interfiera en la circulación. Administrar magnesio cuando estás pensando que la parada es por preeclampsia, y si el paciente está infusionando magnesio y hecho paro por preeclampsia, se debe suspender y se debe reanimar con gluconato de calcio. Realice RCP de buena calidad, desfibrile si está indicado su ritmo y inicie algoritmo de un paciente no embarazado. ¿Qué otras intervenciones vamos a tener? Ahí hablaba del desplazamiento del útero lateral continuo. Hoy en día, en la 2025, que todavía está en inglés, ya no habla nada, no habla que lo lateralísimo, ¿no? Ya es indistinto. Y sí habla de que antes 5 minutos debíamos esperar para la cesárea, hoy en día dice no. Si el guía o el líder de la reanimación ve que no va a salir, o sea, que va yendo para mal esa reanimación, se debe ingresar a la cesárea perimordial. Y tratar de salvar al producto de la manera más rápida posible. Ahora, hay puntos a tomar en cuenta, como por ejemplo,
Generalmente las mujeres que hacen paro generalmente vienen asociados a preeclampsia, es lo que con mayor frecuencia da. Entonces, sabemos que al sacar el producto, la preeclampsia va a ceder y es la causa que estaba probablemente llevando al paro a nuestra paciente. Y es donde se dice que la cesárea debe realizarse de los 3 a 5 minutos. Ahora, las embarazadas por lo general tienen una vía aérea dificultosa porque hay un aumento de la presión intratorácica por el producto, ¿no es cierto? Entonces siempre se debe buscar al entrenador con más experiencia para proceder a la intubación. Utilizar un dispositivo supraglótico o un tubo orotraqueal y checar con la capnografía, ¿no? Y ventilar igual, una ventilación cada 6 segundos y comprimir de 100 a 120. Ahora, ¿cuáles son las causas que generalmente nos pueden llevar a un paro en una mujer embarazada? Difiere, ya no son 5T y 5H, aquí es A, S, D, E, F, E, H. A, complicaciones anestésicas. El paciente, la embarazada puede hacer paro por la cesárea por una complicación anestésica. B, shock hipovolémico, por sangrado. C, evento cardiovascular. Las embarazadas tienen mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. D, reacción a alguna droga o algún medicamento. D, embolia. Las embolias de líquido amniótico y las embolias por trombos. Fiebre, increíblemente una embarazada puede hacer paro por fiebre, sí, puede hacer paro por fiebre. Y también nunca descartar las 5H y las 5T, que no son las más frecuentes, pero que están presentes. No deben ser descartadas. Y la hipertensión, que era la preeclampsia. La cara de los estudiantes, el que no estudió, el que no sabe, el que se asusta. Pregunta. Pregunta, chicos. Doctor, dijo que antes de la preeclampsia Soy solo. 30 minutos y ahora ya no hay un límite de tiempo. No hay. Pero si hay secuela, no hay secuela, ¿cómo? Eso es lo que habla la guía ahora. El cerebro, después de 30 minutos, no, en realidad después de 6 minutos, el cerebro ya empieza a sufrir. Mayor tiempo de reanimación, mayor secuela. Y muchas veces, por cumplir 30 minutos de paro, sacamos un jardín, digo yo. O sea, palanquitas. Entonces, es bien controversial, ¿no? Porque no es lo mismo reanimar a un abuelo que reanimar a una joven o una embarazada, ¿no? Entonces, la parte emocional te juega muchas veces papeles en contra, ¿no? Incluyendo la misma, cuando me tocó reanimar a un niñito de 11 años y como que uno no quiere cesar la reanimación porque no puede entender que un niño muera. Pero el cerebro, después de los 6 minutos de paro, deja secuela. Mientras más tiempo pasa, más secuela. ¿Usted qué es lo que recomienda? Lo que pasa es que hay pacientes y hay pacientes, ¿no? Hay pacientes que uno los ve y ya después de los 10 minutos uno ya sabe que ese paciente no va a salir. Bueno, no va a salir bien, ¿no? Entonces, en esos casos ya hay que ser un poco más permisivo, ¿no? Ya no tan exhaustivo con la reanimación. Hay familiares que a pesar de que vos les dices que no hay chance, igual que ¿no? Ahora no es lo mismo cuando yo tengo un paciente en paro y después de reanimar durante 10, 15 minutos, sale del paro, tengo circulación y después de 2 o 3 minutos vuelve a hacer otro paro, que es muy frecuente. Ahí comenzamos de cero nuevamente, porque ya durante esos 2 o 3 minutos tuve circulación central. Quiere decir que llegó sangre a mi cerebro y al llevar sangre me llegó oxígeno y me llegó glucosa. Entonces, le doy un poco más de chance a ese cerebro porque ya fue perfundido durante unos minutos. No es lo mismo un paciente que durante 20 minutos no sale nunca de la asintolia o de la fibrilación, o sea, nunca sale de ese ritmo. No restablezco en ningún momento de mi reanimación la circulación espontánea. Entonces es relativo, ¿no? Y lo más importante, que es lo que yo siempre les digo, en medicina
si no están seguros de algo, busquen quien les ayude. Nunca se queden, si ustedes están con un paciente que no saben qué hacer, busquen a alguien que tenga más experiencia. En medicina no tienen que tener vergüenza de cuando ya sean médicos, no es como le llaman a otro médico para que me ayude, no tengan vergüenza, porque es una vida con lo que nosotros tratamos, ¿no? Y encima vamos presos, porque encima el médico va preso cuando hace las cosas mal. Si ustedes se apoyan a la guía, nunca van a tener problemas. Pero no se pudo, pero usted cumplió el protocolo, usted siguió la guía, hizo todo lo que decía la norma. Si usted hizo otra cosa que no dice la guía, por más que lo hubiera hecho de buena gente, en medicina no hay buenas gentes. En medicina para eso son las guías, para cumplirlas, para eso son los algoritmos, para seguirlos. En caso de auditoría, la auditoría es ¿cumplió o no cumplió? ¿Usted hizo lo que dice la guía o no? No, pero es que yo hice, ¿por qué esto era mejor? ¿Dónde dice? ¿Por qué guía? ¿De dónde lo sacó? Así funciona en medicina. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?